¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo andan todos por ahí? Mi nombre es Diego Expendable y hoy les traigo noticias de The Last of Us, Harry Potter, Stranger Things y mucho más. Así que pónganse cómodos que ya empieza el video. Bienvenidos a The Commonwealth. El actor Dolph Lundgren, más conocido como Ivan Drago de la saga de Rocky, salió a dar detalles del gran fracaso de The Expendables 4, la última película que juntó, entre comillas, a las grandes leyendas del cine de acción de los 80 y 90. Prueba de eso está la taquilla, que solo recaudó $51 millones a nivel mundial, contra su presupuesto de $100 millones, lo que seguramente haya sentenciado la franquicia definitivamente. El actor sueco que interpreta al personaje de Connor reveló que el motivo de este gran fracaso fue la falta de liderazgo de Sylvester Stallone. Les cuento lo que dijo el actor. No leí las críticas porque sabía lo que iban a decir. No soy el protagonista, así que es difícil para mí opinar sobre alguno de esos problemas. Pero sé que Stallone no estaba involucrado, como suele estarlo. Solo interpreta un personaje, y cuando él está al mando, la calidad es bastante buena. No baja de cierto nivel, pero no estaba involucrado. Así que creo que el problema estaba en el guión. Y luego el director fue sustituido como un mes antes del rodaje. Así que entre esas dos cosas es difícil hacer una película realmente buena. Y también creo que las originales, especialmente las dos primeras, tenían que ver con el equipo. Y finalizó diciendo esto sobre el estreno. La película se estrenó durante la huelga, lo que no fue muy inteligente, así que no pudieron hacer publicidad. Es una lástima, me decepcionó. Eso es todo lo que dijo el actor que interpreta a Connor en la saga, y la verdad que es algo que se veía desde lejos. Por un lado faltaban casi todos los actores y dejaron a Statham como el supuesto líder, Megan Fox, 50 Cent y otros personajes nuevos. Decisión que no se tomó muy bien. Y por el otro lado se notaba mucho de que Sly Stallone no estaba tras las cámaras ni en la producción, ni mucho menos en el guión. Solo estuvo como 15 minutos en la película y eso fue todo. Por cierto, tengo un video en el canal que hablo sobre el tema. Si quieren, acá arriba les dejo el enlace para que lo vean. La saga de The Expendables no puede prescindir de Sylvester Stallone. Es una locura, ya que él es el corazón de la franquicia. Vamos a ver qué sucede en el futuro con esta saga. ¿Ustedes creen que hay una oportunidad para que hagan otra película con Sylvester Stallone al mando? ¿O se terminó para siempre? Los leo en los comentarios. Ahora vamos a noticias de Stranger Things, con spoilers, así que tengan cuidado. Como muchos habrán enterado, el rodaje de la quinta y última temporada empezó hace unos días, y de hecho se publicaron algunas fotos que lo confirman. Pero también hubo otras filtraciones en el set de grabación, y al parecer podríamos llegar a ver un pequeño homenaje a Eddie de parte de su mejor amigo Dustin. Recordemos que Eddie murió en el Upside Down ayudando a sus amigos a salvar al mundo de la amenaza de Vecna, pero todavía no vimos un digno reconocimiento como merecía. Y en estas escenas que se filtraron, vemos a Dustin llevando el look de su amigo en el cementerio al lado de una tumba con el nombre de Edward Manson, o sea la tumba de Eddie. Así que posiblemente veamos el tan esperado homenaje en una escena que seguro va a hacer llorar a más de uno. Aunque también está el rumor de que el personaje podría volver. Hace mucho tiempo se habla de que como murió en el Upside Down y su cuerpo está ahí, podría volver tipo vampiro o algo así. Sé que puede sonar medio bizarro y hasta gracioso, pero si tenemos en cuenta que es una serie de ciencia ficción y el Upside Down está lleno de misterios, incluso hasta Vecna no murió después de lo que le pasó, todo es posible. Y creo que más de uno se alegraría de volver a ver a Eddie. ¿Ustedes creen que lo vamos a volver a ver? Los leo abajo. Otros que también volvieron a la acción, o mejor dicho a las artes marciales, son los actores de Cobra Kai para terminar la sexta y última temporada de la historia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso. Se esperaba que en el 2023 salga esta temporada final, pero la huelga de los actores de Hollywood retrasó todo. Pero ahora que retomaron, van a trabajar duro para poder lanzar la temporada completa a finales de este 2024. La noticia no muy positiva es que Netflix anunció que las 4 películas de Karate Kid pronto van a dejar la plataforma, aunque no confirmaron el porqué. Pero lo más probable es que se trate por temas de derechos sobre las 4 películas, las primeras 3 de Daniel San y la cuarta y última con Julie Pierce, que esperemos que la veamos en algún momento de la última temporada, ya que es lo que corresponde porque ella también fue alumna del señor Miyagi. Pero bueno, volviendo al tema de que las van a sacar de Netflix, yo realmente no veo un gran problema, porque la gran mayoría de nosotros no las conocemos de memoria las películas, en especial las 3 primeras, así que si las llegan a quitar, no va a hacer mucha diferencia. Aparte se las pueden comprar en DVD o en Blu-ray, ¿verdad? Por cierto, ¿algunos de ustedes siguen comprando películas en estos tiempos o lo ven todo por internet? Espero sus comentarios abajo. Entrando en una de las mejores series del momento, Breaking Bad, el medio Variety entrevistó a Giancarlo Esposito en la entrega de los premios Emmys y le preguntaron si después de Better Call Saul veríamos algún spin-off de este universo creado por Vince Gilligan y Peter Gould, y el actor respondió que le gustaría hacer una serie que cuente el pasado de Gustavo Fring.
ya que tiene muchas ideas que le gustaría desarrollar, y que estaría dispuesto a hablarlo con Vince Gilligan en el momento que este esté disponible, porque realmente cree que es muy interesante contar el ascenso de Gus Fring, y cómo se convirtió en uno de los capos más importantes del cartel, tanto como la verdadera historia de lo que pasó en Chile, y por qué se vino a los Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de una serie nueva y con un actor mucho más joven, porque sería una locura que otra vez retomara su papel como Gus Fring para interpretar una versión más joven. Eso lo vimos en Better Call Saul y la verdad que se notaron los años ahí. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué tan necesaria es esta serie que quiere hacer? Porque es cierto que es un gran personaje, pero creo que en ambas series, Breaking Bad y Better Call Saul, tuvo suficiente desarrollo de personaje, y no sé qué tanto interés despertaría del público una serie de Gus. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les gustaría ver de nuevo a Gus Fring o creen que ya fue suficiente con las dos series anteriores? Cuéntenmelo abajo. En noticias de DC, parece que los problemas con The Flash no van a terminar nunca. Primero fue Nicolas Cage, que nos reveló que en el cameo de Superman él filmó una cosa y después terminaron haciendo otra. Y ahora es el turno del Superman de Christopher Reeves, ya que salió a la luz de que utilizaron su imagen y lo recrearon completamente en CGI sin el permiso ni consentimiento de su familia y herederos, por lo que Warner estaría enfrentando problemas legales con ellos por el uso indebido del Superman legendario. Una lástima porque la película, o mejor dicho Andy Muschietti, tenía buenas intenciones con The Flash, pero tuvo muchos problemas en el medio, partiendo del punto de que James Gunn se convirtió en el nuevo jefe de DC y metió mano en la película, los graves problemas que estaba teniendo Ezra Miller en esos tiempos, las regrabaciones, problemas con los efectos especiales, actores que rechazaban un cameo, como por ejemplo el Batman de Christian Bale, y muchas cosas más. Y bueno, vimos los resultados, le fue extremadamente mal, tanto en taquilla como en la crítica. Y si además de todo lo mencionado le sumás estos problemas con la familia de Christopher Reeves, es algo que no termina nunca. Yo la verdad que la pasé bien en el cine viendo Flash. De hecho tienen la crítica en el canal. No es la mejor película, pero me gustó. Ver a alguno de los personajes del Snyderverse juntos otra vez y al Batman legendario de Michael Keaton es un regalo para cualquier fan de estas películas. Y me parece que fueron muy duros con The Flash, ya que hay películas que son 1000 veces peores que eso, como por ejemplo The Suicide Squad de James Gunn, Shazam 2 y Blue Beetle. Cualquiera de esas tres es mucho peor que Flash. Si quieren pueden compartirme su opinión en la caja de comentarios. Para los fans del mago más famoso del mundo, les comento que salió información sobre la nueva serie de Harry Potter, serie que viene de la mano de Warner Bros. Discovery para estrenar en HBO Max, y que va a ser una nueva adaptación de las famosas novelas de J.K. Rowling, por supuesto con un elenco totalmente nuevo, ya que es un reinicio desde cero, en donde nos traen grandes aventuras en el mundo mágico de Hogwarts. Ahora que finalizó la huelga de Hollywood y con luz verde para empezar a trabajar, Warner y HBO Max se están reuniendo con escritores estadounidenses y británicos para ponerse manos a la obra. Entre ellos se encuentran los guionistas Michael Leslie, de la nueva película de los Juegos del Hambre y Assassin's Creed del 2016, y Martha Hilliard, de la serie de The Last Kingdom. Y por otro lado está David Heyman, el veterano productor de la saga de Harry Potter y Animales Fantásticos, que nos promete que esta serie va a ser muy especial y que vamos a explorar los libros a un nivel más profundo. Y por último, se sabe que va a tener un presupuesto muy alto por episodio, algo parecido a lo que costó cada episodio de Game of Thrones y House of the Dragon. Así que prácticamente nos están garantizando de que va a ser algo bueno de verdad. Lástima que no soltaron ninguna fecha como para tener una idea, por lo que vamos a tener que esperar un poco. ¿Hype o no hype por la nueva serie de Harry? Por otra parte, con el próximo estreno de la segunda temporada de Halo, el actor Pablo Schreiber, quien interpreta a John, más conocido como el Master Chief o Jefe Maestro, tuvo una entrevista con el medio SFX, en donde dio detalles sobre su personaje y las decisiones tomadas por los guionistas de la primera temporada, como por ejemplo la conexión romántica entre su personaje y la joven llamada Makee. Pablo no estuvo de acuerdo y dijo lo siguiente: la decisión de hacer una conexión romántica entre Makee y John fue un gran error. Sentí que lo fue en ese momento y lo argumenté, y luché contra ello. Pero soy quien soy, no escribo los guiones, solo doy mi opinión y no fui escuchado. Por supuesto que Pablo no tiene ningún problema con su compañera de reparto, Charlie Murphy, solo que como es una adaptación del famoso videojuego, piensa que no fue buena idea crear un lazo romántico para el Master Chief, porque es algo que nunca sucedió en la historia que todos conocemos de los juegos, y se vería bastante raro, tanto para él como para los fans de la saga. Y más aún cuando en cierto momento la relación pasa a otro nivel un poco más heavy. Ustedes me entienden. Pero bueno, fuera de esa petición denegada, en donde sí le hicieron caso, es en dejar que el Master Chief se sacara el casco en gran parte de la serie y muestre su rostro. Algo que prácticamente no lo vimos en los juegos ya que lo lleva siempre puesto.
Pablo pidió esto con la intención de darle personalidad y emociones a su personaje, y poder transmitir lo que está sintiendo en determinado momento, además de entregar su mejor actuación posible. En cambio, con el casco puesto todo el tiempo, sería como estar viendo otra versión de The Mandalorian, versión Paramount, en vez de Disney, e iba a quedar muy repetitivo. La segunda temporada de Halo sale el próximo 8 de febrero. Si quieren, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció esta serie, y si realmente preferirían ver a Jon con el casco o sin el casco. Yendo a otra serie de un videojuego, salió información sobre Pedro Pascal en la segunda temporada de The Last of Us. Tengan cuidado que hay spoilers de lo que pasa en el segundo juego, y posiblemente en la serie. Continúo. Bueno, como bien sabemos, el personaje de Joel es asesinado por Abby, quien es la hija del cirujano que él asesinó cuando rescató a Ellie en el hospital. Por lo que la gran incógnita es si esta serie va a seguir el mismo camino que el juego, o podrían hacer algún cambio como mantener el personaje de Pedro Pascal, ya que si llega a morir, muchos fans de la serie y del actor estarían muy molestos. Es por eso que el medio Deadline le hizo una rápida entrevista preguntándole si la serie iba a seguir la historia del material original, y Pedro respondió esto: creo que siempre encontrarán maneras de aprovechar el increíble material original que tienen, y nos sorprenderán con cómo pueden usar ese material en un formato diferente, como un programa de televisión, pero no quisiera estropeárselo a nadie, y la verdad que todavía no tengo toda la información. Esas fueron sus palabras. Obviamente el actor no va a querer soltar ningún spoiler porque se metería en problemas. Es por eso que dio una respuesta tan neutral. Por otro lado, el co-showrunner y guionista Craig Mazin dejó claro que la serie podría llegar a tomar un camino algo diferente a los videojuegos, pero que tampoco teme en matar a algún personaje, y afirmó que tanto él como su compañero Neil Druckmann no están limitados con el material original, pero que de todas maneras la gente se va a sorprender mucho con cosas que estaban en el juego y otras que no, siempre y cuando tengan un propósito. Así que solo nos queda esperar para ver cuál es el destino de Joel. Por cierto, la actriz Caitlin Dever va a ser la encargada de dar vida al personaje de Abby en la segunda temporada, y se calcula que estaría llegando a HBO Max en el 2025. Y eso es todo lo que tenía para compartirles, habitantes de la Commonwealth. Como siempre les digo, en cuanto haya más noticias, películas y cosas importantes, se los voy a estar trayendo en videos tanto como en shorts. Pero para eso tienen que estar suscritos al canal para ver más contenido de este estilo. Y si les gustó el video, no se vayan sin dejar un like, ya que eso ayuda a que YouTube recomiende este canal a más personas. También estén atentos a las redes sociales, que ahí también estoy subiendo contenido. Nos estamos viendo la próxima y les dejo 2 videos para que miren después de esto. The Commonwealth corta la transmisión.